yo les voy a hablar de las alteraciones gastrointestinales y alteraciones hematológicas durante el embarazo. Aquí están los objetivos. Vamos a hablar primero de los trastornos de la parte alta del tubo digestivo. Empezaremos por la hiperemesis gravídica. Se define como los vómitos graves que producen pérdida de peso, deshidratación, acidosis por inanición, alcalosis por pérdida de ácido clorhídrico en el vómito e hipopotasemia. Como sabemos, las náuseas y vómitos son normales en el embarazo. Generalmente alrededor de la semana 16 empieza a haber lo que son más náuseas y más vómitos, pero esta es una alteración y se piensa que puede ser por concentraciones altas de gonadotropina coriónica, de estrógenos o de ambas. Algo que apoya esta teoría es que en enfermedad grave de hiperemesis gravídica la mujer tiene 1.5 veces más de probabilidad de tener un feto femenino. Las complicaciones de la hiperemesis gravídica es una insuficiencia renal aguda de grados variables y va a tener origen prerrenal. Puede haber desgarros de Mallory Weiss, ruptura esofágica, neumotórax y neumomediastino. La esofagitis por reflujo se relaciona con relajación del esfínter esofágico, el esfínter esofágico inferior, y como ya sabemos el síntoma principal es la pirosis retroesternal. Entonces ahora vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Como ya sabemos, hay dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ocurre por activación anormal del sistema inmunológico y se relaciona con una presencia de flora anormal en el tubo digestivo. La colitis ulcerosa, como ya sabemos, afecta las capas superficiales de la mucosa del colon y se extiende desde el recto hacia el proximal. El signo cardinal de esta enfermedad es la diarrea sanguinolenta y el megacolon tóxico es una complicación que se tiene que curar con colectomía. No se sabe por qué razón la apendicectomía protege a las mujeres embarazadas para desarrollar una úlcera, para desarrollar una colitis ulcerosa, y el riesgo de cáncer es de 1% por año. Se va a dar la sulfasalacina. Ahora vamos a hablar de la apendicitis. Es muy frecuente en el embarazo, es una de las principales indicaciones para exploración quirúrgica del abdomen en el embarazo. La tasa es de 1 en 2.800 embarazos y el diagnóstico se nos hace difícil por todos estos puntos, que las mujeres embarazadas normalmente tienen náuseas y vómito, así como se presenta en la apendicitis. Hay desplazamiento lateral y superior del apéndice y por eso el dolor no es muy localizado. En el embarazo generalmente hay una leucocitosis fisiológica, entonces nos podemos confundir con la apendicitis, y se puede confundir con parto pretérmino, pielonefritis, cólico renal, desprendimiento prematuro de placenta o degeneración de un miembro uterino. Además, las embarazadas al final de su embarazo no presentan los síntomas típicos o las manifestaciones típicas de una apendicitis. Tenemos una TAC en la cual podemos observar el apéndice agrandado, con sus paredes engrosadas, tiene líquido y hay cambios inflamatorios en el tejido adiposo adyacente. El hígado agudo graso del embarazo, ¿alguien se acuerda por qué es? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo empieza? Alteraciones en la... Más o menos. La alta oxidación, no es capaz de oxidar actualmente los líquidos de la mitocondria. Y hay acumulación de veces. Sí. Está bien. Es poco frecuente, gracias a Dios. Pero es letal para la madre, para el feto. En el hígado graso agudo del embarazo vamos a encontrar histológicamente esto, que son los hepatocitos tumefactos. En el centro vamos a encontrar el núcleo y en el citoplasma vamos a encontrar microvesículas de grasa. La patogenia, como ya dijeron, son alteraciones genéticas en las enzimas que
nos ayudan a la beta-oxidación de los ácidos grasos. Pues se va a presentar en etapas avanzadas del embarazo. Es poco frecuente en nulíparas, es más frecuente en nulíparas que en feto masculino, y se va a presentar en 15% de las gestaciones múltiples. Vamos a tener malestar general, anorexia, náuseas, vómito, dolor epigástrico e ictericia progresiva. Vamos a tener una disfunción hepática grave, o sea, todas las funciones del hígado se van a ver disminuidas. Como que se les ocurre, va a haber hipoalbuminemia, puede haber hipofibrinogenemia, puede haber hipocolesterolemia, todas las hipos de las funciones del hígado. Vamos a tener los tiempos de coagulación alargados. ¿Qué más se les ocurre? Alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Muy bien. Más. Vamos a tener hipoglucemia. La encefalopatía hepática se va a presentar en el 60% y vamos a tener una coagulopatía grave en el 55%. Vamos a tener insuficiencia renal en el 50% y la ascitis casi es universal. Esto es porque hay activación de las células endoteliales, entonces va a haber exudado de líquido y vamos a tener hemoconcentración, vamos a tener leucocitosis, por eso vamos a tener alteraciones renales. Recordar que todas las hepatitis son RNA virus, excepto la ¿cuál? B. La B. Los síntomas que vamos a tener en las hepatitis son náuseas, vómitos, cefalea, malestar general, que preceden a la ictericia 1 o 2 semanas. Al momento en que la ictericia se presenta, todos estos síntomas disminuyen. La encefalopatía hepática, la presentación habitual de hepatitis fulminante tiene un 80% de mortalidad. Entonces, acerca de la hepatitis A, ¿cómo se transmite? Fecal oral. Sí, se transmite fecal oral. Tiene aproximadamente 4 semanas de su periodo de incubación y es anictérica y generalmente es leve. Se ha visto que la inmunización activa tiene una eficacia de 90%, pero si la paciente está en contacto con una persona que tiene hepatitis A y creemos que se puede contagiar, va a hacer la inmunización pasiva. La vamos a hacer con inmunoglobulina, vamos a dar 0.02 mililitros por kilogramo de peso. Y se ha visto que la hepatitis aumenta el parto pretérmino y produce colestasis neonatal. Generalmente la hepatitis A no se le va a contagiar al feto muy fácilmente, aunque cuando se le contagia es de manera vertical, cuando sale, ¿no?, de la madre en el canal del parto. En cuanto a la hepatitis B, es la hepatitis que deja más secuelas, deja cirrosis, deja hepatitis crónica y carcinoma hepatocelular. La OMS dice que la hepatitis B es el segundo carcinógeno después del tabaco, así es de mala. Y vamos a tener ictericia y síntoma aproximadamente en el 50% de los pacientes. Los pacientes que van a tener riesgo para hepatitis B, como ya sabemos, son los drogadictos, los homosexuales, las personas de la salud, como nosotros, y los hemofílicos. Y el antígeno de superficie de la hepatitis va a ser el primer indicador serológico que vamos a tener. Y cuando ya sabemos que lo tenemos, pero persiste por mucho tiempo, entonces ya vamos a decir que tenemos una hepatitis B crónica. 90% de los pacientes muestran recuperación completa en hepatitis aguda y la probabilidad de parto pretérmino aumenta en hepatitis. Igual que la hepatitis A, se transmite verticalmente al feto por inyección periparto de líquidos maternos infectados. Y aquí, como podemos ver en esta gráfica, aquí tenemos aproximadamente a las 4 semanas la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B. La definición de anemia es cuando existe una concentración de menos de 12 gramos por decilitro en pacientes no embarazados y menos de 100 gramos por decilitro en pacientes embarazados en el perperio. En el embarazo depende generalmente de cuánto hierro esté consumiendo la paciente. Aquí podemos ver una curva en la cual tenemos la concentración de hemoglobina y las semanas, y vemos que al principio está normal, empieza, después disminuye y al final del embarazo se recupera la concentración de hemoglobina. La anemia de producción de hierro, la principal
principales causas de anemia en el embarazo es la deficiencia de hierro y la hemorragia. Las concentraciones séricas de ferritina definen el embarazo, y cuando las concentraciones de ferritina sérica son de menos de 15 microgramos por litro, vamos a decir que tenemos la anemia. Vamos a dar tratamiento con sulfato, fumarato, gluconato ferroso, que proporciona aproximadamente 200 miligramos por día. Las talasemias, como ya sabemos, son hemoglobinopatías que están genéticamente determinadas y se clasifican de acuerdo a la cadena de globina que esté dañada. En la talasemia alfa tenemos que hay 4 genes que están en el cromosoma 16. Aquí está un cromosoma, otro cromosoma. Esto es lo normal, son 2 genes normales en 2 cromosomas. Podemos tener esta variedad que es el heterocigoto alfa, en la cual un gen está defectuoso en un cromosoma. En el heterocigoto alfa 0, los 2 genes están defectuosos en el cromosoma, y en cada cromosoma hay un gen defectuoso. Y en la enfermedad de la hemoglobina H, nada más hay un gen normal, y en que es la más grave, esta es incompatible con la vida extrauterina. Esta es incompatible con la vida extrauterina. Generalmente el feto se muere cuando está en el útero o inmediatamente después del nacimiento, y esta es compatible con la vida extrauterina. El feto nace bien y ya después se va viendo medio palidón, entonces ya después va teniendo anemia el feto. En cuanto a la talasemia beta, se han descubierto más de 150 mutaciones. Las alteraciones se encuentran en el cromosoma 11. Vamos a dar, bueno, esto, como no hay cadenas beta normales, va a haber más producción de cadenas alfa, entonces esto va a hacer que se precipite y altere la membrana de los eritrocitos y los va a destruir. Se va a dar hierro y ácido fólico profilácticos en pacientes, y si queremos hacer el diagnóstico prenatal, lo vamos a hacer con el muestreo de las velocidades coriónicas, generalmente de la semana 9 a la 13. Aquí tenemos un feto con hidrox fetalis, y la característica que es una placenta muy muy grande. Feto muerto. Los defectos en la coagulación, como ya se han de acordar de la historia. ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Quién sabe más o menos cómo fue? Bueno, no que cómo fue, acerca de esta fotografía. ¿Quién es él? Es un zar ruso, ¿no? Es el hijo del zar Nicolás II. Ella es la reina Alejandrina, y este es Alexis, él tenía hemofilia, y toda la historia así tipo Anastasia de Rasputín, y que las hemofilias. Entonces vamos a tener la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A, como ya sabemos, es del factor 8, es ligada al X recesiva, y la hemofilia B es del factor 9. Y cuando tenemos menos del 10% de las concentraciones del factor 9, vamos a determinar concentraciones de este factor. Y el factor de von Willebrand es el único dominante. Existen los tipos 1, 2 y 3. La 3 es la más grave. La alteración está en el cromosoma 12. Y el tipo 1 explica el 75% de la formación fácil de moretones, epistaxis, de hemorragia de las mucosas. En el embarazo vamos a administrar, cuando tenemos estos síntomas, 20 unidades de crioprecipitado cada 12 horas o concentrado del factor 8. Las trombofilias, ya casi acabo, son las proteínas antitrombóticas. Fisiológicamente actúan como inhibidores específicos que mantienen fluidez en la sangre en circunstancias normales. Estas son las proteínas que mantienen la fluidez de la sangre normal. Cualquier alteración en estas va a darnos una trombofilia. Bueno, entonces no sabemos tenemos que estudiar. Algún día nos va a servir, ya lo sabemos, el examen nacional, para que no nos ponchen. Y aquí hay una frase que me gustó de Séneca, que dice que el oro se prueba por el fuego y el valor de los hombres por la adversidad, así que échenle ganas y vamos a seguir. Bien, excelente plática por Uribe. Como pueden ver, dar el mecanismo de acción de cada padecimiento, mecanismo de acción fisiopatogenia, cuadro clínico, plan diagnóstico, plan terapéutico, se hacen todos así
la presentación con mecanismo de acción de cada padecimiento. Nunca olvidarán su engrama de aprendizaje.